Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Hielo, el agua de los 4 elementos. O si quieres conocer a la persona que mi padre quiere presentarte, puedo llevarte de regreso. Presa del pánico, la Lana negó con la cabeza. Definitivamente no quería volver donde estaba el padre de Apo. Sobre todo después de que la ejecutiva le había ayudado a escapar de ese lío. Antes de que Apo volviera a mirar a su padre, soltó rápidamente la muñeca de Lana, dándose cuenta de lo que había hecho sin querer. Entonces te llevaré de regreso a tu condominio. No te preocupes, jefa. Aún anochecido, puedo regresar por mi cuenta. Cada uno toma su camino, ¿de acuerdo? Debía esperar alboroto ese día que había dejado, sintiéndose incómoda como nunca antes en sus 22 años de vida. Ada quería estar sola para reflexionar sobre todo. Temía que si seguía aceptando la bondad de Apo, todo se volvería más complicado. ¿Vas a tomar el autobús con el supuesto? Sí, déjame llevarte, Ada. ¿Por qué Apo había sido tan amable con ella últimamente? ¿No sería mejor que ella permaneciera indiferente, como solía ser, para que la Hada no se sintiera tan confundida e insegura? Ella temía que si Apo continuaba siendo tan considerada, comenzaría a malinterpretar las cosas y se enamoraría de ella, y si eso sucediera, la jefa sería responsable de sus sentimientos. Dijiste que me llevarías al condominio, entonces ¿por qué la jefa se detuvo en otro lugar? Me dijiste que se puede conquistar con comida. Sí, lo hice, pero ¿qué tiene que ver eso con la situación actual? No quiero deberse por las horas extras de trabajo. Podemos dejarlos para otro momento. Hoy estoy tan cansada que no me apetece comer nada en especial. Aunque la jefa estaba siendo considerada al tratar de compensarla por las horas extras, en ese momento realmente no estaba de humor para un restaurante elegante. Ella solo quería volver a su habitación y descansar sin perder el tiempo de ir a ningún otro lugar. ¿No tienes hambre? Tengo hambre, pero prefiero comer en casa. Te llevaré la próxima vez. Apo decidió dejarlo por el momento, al darse cuenta de que la edad estaba agotada por los últimos días de trabajo y no tenía ganas de una cena formal, así que condujo hasta su departamento, tardando unos 20 minutos en llegar sana y salva. Gracias por el viaje. Espera un segundo, Lada. ¿Qué pasa? Yo tengo hambre. Entonces, jefa, ¿puedes buscar algo para comer? Hay muchos sitios para comer cerca de mi departamento. Puedes parar por allí y comer antes de regresar a casa. ¿Tienes algo para comer en tu departamento que puedas compartir? La Ada frunció el ceño confundida, sin saber a qué se refería Apo. Con tantas buenas opciones de comida cerca, ¿por qué Apo pidió compartir una comida con ella? Alguien que no tenía mucho dinero. Apo creía que tenía platos elegantes esperando a invitados, que rara vez aparecían. En mi departamento solo hay fideos instantáneos, no te conviene. Tienes demasiado sodio. De vez en cuando yo también como eso. ¿Qué quieres decir? Déjame comer contigo. ¿Estaba Apo leyendo su mente? Parecía estar burlándose de ella, acercándose más mientras la Hada solo quería dar un paso atrás y recuperar el aliento. Pero ahora era Apo quien parecía estar cansada de la distancia, sin dejar espacio para escapar. Ella había dicho que no había nada interesante en su departamento y mucho menos buena comida, y encima de eso estaba desordenado. Si dejara entrar a la jefa súper organizada, Apo definitivamente se sorprendería. Tal vez incluso se desmayaría en el acto. Jefa, espera aquí unos 5 minutos, no, mejor 10. ¿Tu departamento está desordenado?, preguntó. Sí, mucho. Parece un nido de ratas. ¿Quieres que te ayude con algo? Ella quería que Apo volviera al hotel a su casa y no interfiriera en su espacio personal, pero la Hada no se atrevía a decirlo en voz alta. Además, Apo había tenido la amabilidad de acompañar a la casa varias veces, así que decidió que al menos debía compartir una comida antes de despedir a su invitada. No hace falta, puedo con ellos sola, solo espera un poco. Apo observó cómo la Hada desaparecía tras la puerta del departamento, que abrió justo lo suficiente para entrar. Por respeto, Apo no intentó asomarse y esperó pacientemente a que la anfitriona estuviera lista para recibirla. ¿Puede entrar ahora, jefa? ¿Te cambiaste de ropa, Lada? Sí, la ropa elegante no es práctica para limpiar. Lada respondió después de cambiar su vestido caro por una camiseta y pantalones, más adecuados para ordenar su desordenado departamento. Rápidamente tiró todo el cesto de ropa sucia, dejando el sofá para que pudiera sentarse en la pequeña sala. Jefa, siéntese en el sofá mientras le preparo los fideos. ¿Necesitas ayuda? No, solo espera aquí. Apo sintió y se quedó en el sofá que la Hada le había señalado. Mientras tanto, recorrió con la mirada el departamento, que no tenía divisiones entre la sala y el dormitorio. El espacio era sencillo como los mínimos y parecía más temporal que permanente. ¿Vive sola, Lada? Con 2 personas. Normalmente vivo sola. Lada aclaró rápidamente al notar la expresión de Apo, quien pareció tomarse al pie de la letra su primera respuesta. No quería que Apo se llevara una impresión equivocada, considerando lo crítica que había sido su jefe en el pasado.
debido a los errores que había cometido como recepcionista novata. Jefa, ¿puede comer el cerdo? No pica. Sí puedo. Como le daba pereza cocinar 2 porciones separadas, la dama puso 2 paquetes de fideos instantáneos del sabor elegido en una olla. Después lo dividió en tazones. Mientras se cocinaban, el simple aroma llenó la habitación y atrajo la atención de Apo. Aunque no le gustaban los alimentos poco saludables, parecía intrigada. Espere un momento más, le traeré algo pronto. ¿Quieres que vaya haciendo la mesa? No hace falta, ya lo dije, usted es la invitada. Apo observó cómo la dama colocaba la olla de fideos sobre una almohada resistente al calor. En la mesa del centro le entregó un tazón y un par de palillos. Aunque dudó, Apo dejó que la dama le sirviera la comida. ¿Es esto suficiente? Es perfecto, gracias. Si te gusta, puedes tener más. Hice bastante. No es bueno comer esto muy a menudo, no es saludable. Pero está rico, aunque no lo como a menudo. La dama sonrió mientras explicaba, sirviendo primero a Apo antes de preparar su propio plato. Luego se sentó con los pies cruzados en el suelo, apoyando la espalda en el sofá, pues así le resultaba más cómodo. ¿Por qué no te sientas en el sofá? Es más cómodo así, jefa. ¿Por qué te tiraste al suelo? Dijiste que era más cómodo. Vuelve al sofá. Sentarse en el suelo es incómodo. Apo, como siempre, parecía hacer exactamente lo contrario de lo que le decían. Ahora ella estaba sentada en el suelo, comiendo fideos instantáneos junto a la dama en un momento sencillo y relajado. ¿Está bueno? ¿Es comestible? Es delicioso. Entonces la jefa finalmente abrió su corazón a la comida sencilla. ¿Por qué tú lo lograste? La comida sencilla se vuelve especial. Olvidé traer agua, lo traeré ahora. La dama se tapó la boca conmocionada por el desastre que acababa de causar. Al levantarse apresuradamente a buscar agua, se golpeó la rodilla contra la mesa, volcando el tazón de agua y derramando los fideos sobre su impecable traje. Su impecable camisa blanca ahora estaba completamente manchada y en lugar de regañarla, Apo simplemente parecía estar procesando lo que acababa de suceder. Jefa, lo siento mucho, no lo hice a propósito. En lugar de buscar agua, ¿qué tal si tomamos una toalla limpia para limpiar esto? Ada esperaba que Apo estuviera furiosa, pero una vez más la jefa mantuvo la calma. Rápidamente corrió a buscar un paño limpio, lista para arreglar el desastre y comenzar a poner todo en orden. ¿Hasta dónde llegaste para ocultarme, Ada? ¿Por qué regresaste justo ahora, Apo? Me alegra volver a verte, padre. Si quieres interferir con Lada, interfiere conmigo. Lada no tiene obligación de seguir tus órdenes. ¿Y qué ropa llevas puesta? Cuando te vi antes, no ibas vestida así. Apo observó mientras su padre le examinaba de pies a cabeza, intrigado por el cambio en su atuendo. El motivo fue un pequeño incidente en el apartamento de Lada. Por culpa de su torpe asistente, Apo había quedado bañada en fideos instantáneos, dejándola completamente empapada. No tuvo más remedio que ducharse y cambiarse de ropa, pidiéndolo prestado a la dama, ya que no soportaba llevar una camisa empapada. Es ropa de la dama. Espera un momento, no me digas que tú y la dama ya han llegado a ese punto. Si van a salir a hacer algo, tiene que ser de forma correcta y abierta, bajo la atenta mirada de los mayores. No apoyaré que te aproveches de nadie. Padre, puedes dejar de imaginar cosas, no pasa nada entre la dama y yo. ¿Cómo no iba a pensar eso? Tus acciones son muy reveladoras. No me gusta la edad, padre, por mucho que insistas, eso nunca pasará. Y si no te gusta, ¿por qué actúas de manera tan posesiva? Claro que no. Apo no estaba siendo posesiva en el sentido que su padre suponía, pero ella dudó sin saber qué argumento usar para corregir el malentendido. Tal vez había otra razón detrás de sus acciones, pero no podía encontrar las palabras adecuadas para explicarlo sin llevar a más malas interpretaciones. No tiene caso discutir contigo, yo te crié, Apo. ¿Cómo podría no conocer a mi propia hija si de verdad no te importa la edad? ¿Por qué detuviste cuando estaba a punto de presentarle a alguien bueno? Simplemente no quería que hiciera sentir incómoda a ella. De la misma manera que yo me siento incómodo cuando intentas empujarme hacia alguien. La edad no dijo que se sentía incómoda, no necesitas pensar por ella. Ya no voy a discutir contigo, padre. Ya llego a casa exhausta. Y ahora también tengo que lidiar con estas conversaciones sin sentido. Ten cuidado, Apo. Si sigues actuando de forma tan ambigua, aunque yo no le presente a nadie, eso significa que la Dan no encuentra a alguien por sí sola. Considéralo como una advertencia. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.